Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La Biblia nos enseña a aferrarnos a nuestros sueños. El rey David tenía un gran sueño: construir un templo para el Señor en la cima del monte Moría de Jerusalén. Durante siglos, Israel había adorado en los restos andrajosos del tabernáculo, la elaborada tienda construida en tiempos de Moisés. Pero el rey David soñaba con un lugar permanente para adorar a Dios. Empezó a imaginar un templo hermoso. Sin algún tipo de sueño, estamos perdidos. La Biblia nos dice: donde no hay visión, la gente perece. Cuando no tenemos idea del tipo de futuro que queremos, nos tambaleamos. El mensaje clave aquí es: la Biblia nos enseña a aferrarnos a nuestros sueños. Antes de perseguir tu sueño, trata de imaginarlo. Tomemos un ejemplo concreto: sin un plano para una casa, no se puede construir esa casa. Y sin una visión de esa casa, no puedes dibujar un plano. Tu vida es la casa y tienes que imaginar su forma. Piensa en un gran soñador moderno como Steve Jobs. Podía imaginar lo que la gente necesitaba y luego desarrollar la tecnología para enriquecer sus vidas. Podía ver lo que no estaba allí y lo que debería estar allí. El rey David pudo imaginarse el templo del monte Moría de la misma manera. Este templo no era algo abstracto. Le llenó la mente con todos sus detalles. Se lo imaginó más opulento que el hermoso palacio en el que vivía, con sus baluartes y paredes con paneles. David también descubrió las dificultades de perseguir un sueño. Cuando habló con Dios sobre la construcción del templo, Dios le dijo que no se le permitiría hacerlo, ya que había sido un hombre de guerra y había derramado sangre. En cambio, Dios le dijo que sería su hijo, Salomón, quien construiría el templo. David podría haber caído en la desesperación y la derrota; después de todo, había sido su sueño. Pero en vez de eso, decidió hacer todo lo posible para ayudar a su hijo a tener éxito. Aquí hay una gran lección. A veces, es posible que tus sueños no funcionen exactamente como los imaginaste. Pero eso no significa que te des por vencido con ellos. En cambio, captas las nuevas posibilidades que se ofrecen y te concentras en ellas. Perseguir un sueño es difícil; nadie dijo que fuera fácil. Nada que valga la pena nunca lo es. La oración puede mostrarnos el camino a seguir. A veces, tus sueños pueden parecer muy lejanos. Tal vez ese sueño sea tu primera casa, una beca universitaria o reencontrarte con alguien a quien no has visto desde hace mucho tiempo. ¿Cómo puedes ir de A a una B muy lejana? Bueno, según las enseñanzas cristianas, la oración puede ayudarte a mostrarte el camino. Al orar, le pides a Dios los recursos, el coraje o la dirección que necesitas. Si eres sincero en tu oración, Dios te proporcionará todo lo que necesitas. El mensaje clave aquí es: la oración puede mostrarnos el camino a seguir. Tomemos como ejemplo la historia bíblica de Nehemías, un funcionario judío que sirvió al rey persa Artajerjes en la ciudad de Susa. El sueño de Nehemías era regresar a la ciudad en ruinas de Jerusalén, que había sido saqueada por los babilonios. Quería, más que nada, reconstruir sus murallas y devolverle su honor. La probabilidad de que Artajerjes dejara ir a Nehemías y reconstruir los muros de Jerusalén era muy pequeña. Sin embargo, Nehemías oró. Y siguió rezando. Mientras oraba, esperaba que Dios le enviara inspiración. Para eso, sabía que tenía que ser receptivo a su mensaje, estar atento a la oración. Se preparó para recibir la inspiración divina orando con frecuencia y fervientemente. Cuando buscas una respuesta a uno de los acertijos de la vida, eso es exactamente lo que también debes hacer. Como dice el Salmo 25 2.4, muéstrame tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas. Eventualmente, según las enseñanzas cristianas, Dios te escuchará. Dios escuchó la oración de Nehemías. Un día,
Cuando Nehemías estaba sirviendo vino al rey Artajerjes, el rey le preguntó por qué se veía tan triste. Estar triste en presencia de Artajerjes era una ofensa capital. Nehemías susurró frenéticamente una oración a Dios pidiéndole ayuda. Y luego, en lugar de condenar a muerte a Nehemías, como había hecho con tantos otros, el aterrador rey Artajerjes escuchó su petición. Milagrosamente, permitió que Nehemías regresara a Jerusalén y reparara sus murallas. Cuando pides ayuda a Dios, debes estar preparado para que Él haga las cosas a su manera. Es posible que tu camino de A a B no sea exactamente el que imaginabas. Sin embargo, al orar, se le escuchará. Dios nos enseña a tener en cuenta nuestras prioridades. Warren Buffett, el gran inversor, tiene algunos consejos de vida que no tienen que ver con las finanzas. Recomienda que hagas una lista de las 25 cosas que más te gustaría lograr en los próximos años. Luego, dice, debes elegir solo los 5 más importantes. Para hacer las cosas realmente importantes, necesitas reducir tu enfoque. Dios aconseja lo mismo. Tomemos la parábola del sembrador. Jesús dice, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Más sencillamente, si no tenemos cuidado, podemos quedar atrapados en las cosas superfluas del mundo. Para contrarrestar esto, necesitamos establecer nuestras prioridades correctas. El mensaje clave aquí es, Dios nos enseña a tener en cuenta nuestras prioridades. Empecemos por la palabra prioridad. Llegó al idioma inglés por primera vez en el siglo XV y era singular. No había prioridades, solo una prioridad. Sin embargo, en la década de 1900, hicimos que la palabra fuera plural. El mundo moderno comenzó a ofrecer infinitas posibilidades y distracciones. Así que pensamos que podíamos concentrarnos en muchas cosas diferentes a la vez. Lamentablemente, ese no es el caso. Entonces, si tiene que reducir las cosas, ¿qué debe priorizar? Primero, debes comenzar con tu amor por Dios. Es algo profundamente personal. Sin embargo, en los términos más amplios, significa cultivar y hacer crecer tu amor por Él, en lugar de descuidarlo y dejar que el trabajo, el juego o la tecnología se interpongan en el camino. Segundo, como dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo, debes amar a los demás. El autor ha cultivado esta parte de sí mismo. De hecho, durante la pandemia de coronavirus, su congregación comenzó a proporcionar alimentos a las personas de la comunidad. Cada semana, su iglesia distribuía más de 50.000 libras de alimentos. Tercero, tienes que aprender a amarte a ti mismo. Recuerda, cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso incluye una instrucción para amarte a ti mismo. Si no puedes amarte a ti mismo, entonces no podrás amar a nadie más. Si estás demasiado irritable y deprimido, no podrás animar a los demás. Y si no cuidas tu cuerpo, no tendrás la fuerza para cumplir la voluntad de Dios. Para seguir adelante y adoptar estas prioridades, también necesitas el coraje de decir no a las distracciones de tu vida. Puede ser difícil decir que no, especialmente a amigos y familiares, pero una vez que hayas aprendido a hacerlo con elegancia, estarás eternamente agradecido. Hay una cosa que debes hacer por encima de todas las demás. Uno de los grandes maestros de la Biblia es el apóstol Pablo. Más adelante en su vida, su único enfoque se convirtió en una conexión espiritual más profunda con Dios. Por sus esfuerzos, lo golpearon y lo maltrataron, pero siguió adelante, concentrado en una sola cosa. Escribiendo a sus amigos de la antigua ciudad de Filipos, dijo, una cosa hago es olvidar las cosas que están atrás, y avanzar hacia las que están por venir. Aquí hay una lección vital para todos nosotros. El mensaje clave aquí es, hay una cosa que debes hacer por encima de todas las demás. Cuando el gran tenor Luciano Pavarotti era joven, no estaba seguro de su camino en la vida.
Al crecer en una familia pobre después de la Segunda Guerra Mundial, una carrera como cantante era una elección arriesgada. Estaba atrapado entre perseguir su sueño y buscar seguridad como profesor. Le pidió consejo a su padre sobre qué hacer. Su padre dijo algo que nunca olvidaría: Luciano, si tratas de sentarte en 2 sillas, te caerás entre ellas. De por vida, debes elegir una silla. El resto, como sabemos, es historia. Pavarotti se centró únicamente en el canto, y se hizo famoso en todo el mundo. Su última actuación, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006, fue vista por millones de personas. Al igual que Pavarotti, tienes que elegir una silla, la única cosa que mejor sabes hacer. Algo que le ayudará a hacerlo es no centrarse en el pasado. Al igual que el apóstol Pablo, debes concentrarte en lo que te espera. Si te fijas demasiado en lo que hay detrás, es probable que tropieces y caigas. Tomemos como ejemplo a Roger Bannister y John Landy, que fueron los corredores de 1 milla más rápidos en la década de 1950. En 1954, compitieron en los Juegos del Imperio Británico en Vancouver. Landy tomó una ventaja temprana contra Bannister. Pero entonces, a solo unos metros del final, cometió un error fatal: miró hacia atrás para ver dónde estaba su rival. Bannister lo superó y ganó la carrera. Debes ir más allá de tus éxitos y errores del pasado. El apóstol Pablo había llevado una vida llena de matices, con momentos grandiosos y terribles. Fundó muchas de las iglesias de Asia Menor, pero también persiguió a los cristianos. Sin embargo, borró ese complicado pasado de su mente y se centró en el presente. Hizo su única cosa lo mejor que pudo. Una elección acertada. La Biblia nos enseña a tomar riesgos. ¿Alguna vez has intentado algo grande que te haya llenado de inquietud? Quizás fue montar un negocio por tu cuenta, escribir una novela o mudarte a un lugar lejano. Después de correr ese riesgo, probablemente te sentiste mejor contigo mismo, incluso si no resultó exactamente como esperabas. Sin correr riesgos, nos estancamos. Nos quedamos atrapados en la rutina, dejamos de crecer como personas. La Biblia entiende esto. Piensa en todas las personas de las Escrituras que sabían que el riesgo era fundamental para lograr sus sueños. Moisés se arriesgó mucho cuando regresó a Egipto para enfrentarse al faraón. Lo mismo hizo David cuando se enfrentó al temible Goliat. Luego está el apóstol Pedro, quien salió de su barco de pesca para caminar sobre el agua, hacia Cristo. El mensaje clave aquí es: la Biblia nos enseña a correr riesgos. Para avanzar y crecer, hay que correr riesgos. La Escritura dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. La actriz Geena Davis lo sabía cuando, a los 41 años, se obsesionó con el tiro con arco. 41 años es muy tarde para dedicarse a un deporte profesional, pero lo hizo de todos modos. Contrató a un entrenador y se dedicó a ello. 2 años y medio después, llegó a las semifinales por un puesto en el equipo olímpico de tiro con arco de los Estados Unidos, pero perdió por poco la oportunidad. Más tarde dijo: si no arriesgas nada, lo arriesgas todo. Este tipo de exuberancia puede llevarte a cosas más grandes. La psicóloga Kay Redfield Jamieson cree que esta toma de riesgos puede llevarnos a lugares a los que de otro modo no iríamos, a grandes hazañas de exploración, atletismo e imaginación. Y una vez que nos hayamos arriesgado con éxito, intentaremos volver a hacerlo. Nos esforzamos por ir más allá de lo que hicimos la primera vez. Pero, como dice el autor, estamos aún más entusiasmados con el futuro cuando tenemos a Dios en nuestros corazones. Nos arriesgamos con más confianza, hambrientos de ver lo que Dios tiene reservado para nosotros. De hecho, la palabra entusiasmo se inventó para describir el celo de los primeros cristianos. Se compone de 2 palabras griegas que significa eniteos, que significa Dios. Enteísmo.
Esta sed de vida y la toma de riesgos han sido la clave de muchos de nuestros grandes logros humanos. Para aferrarte a un propósito en la vida, mira hacia afuera. Es una historia familiar, una estrella de cine o un cantante famoso lo tiene todo. Viven en una enorme mansión, tienen riquezas infinitas y todos sus caprichos están satisfechos. Por fuera, todo parece perfecto. Pero si vivieras un día en sus zapatos, verías que pueden llevar un profundo vacío. La verdad es que no necesitas ser una estrella de cine o cantante famosa para sentirte así. Le puede pasar a cualquiera. En un momento, estás lleno de entusiasmo por la vida, al siguiente, te lo han quitado todo. Has perdido tu propósito. El mensaje clave aquí es, para aferrarse al propósito de la vida, mire hacia afuera. La fama, el dinero, el orgullo por nuestros logros, a menudo nos damos cuenta de que ninguna de estas cosas es suficiente para sentirnos verdaderamente felices. Entonces, ¿cómo encontramos un propósito? De hecho, es bastante simple. Tienes que girar hacia afuera. La única satisfacción verdadera, el único propósito real que nos impulsa, se produce cuando tocas la vida de los demás. Para ello, debes aceptar la voluntad de Dios, quien ha planeado esto para ti desde el principio. Pensemos en la historia de Manny Pacquiao, uno de los mejores boxeadores profesionales de todos los tiempos. Cuanto más aumentaba su fama, más hedonista se volvía. Jugó y festejó y apostó. Muy pronto, comenzó a sentir un profundo vacío. Era fabulosamente rico, podía hacer lo que quisiera. Pero por dentro, se estaba cayendo a pedazos. Una noche, mientras caminaba por un bosque, a Pacquiao le invadió la sensación de que todo andaba muy mal en su vida. Cayó de rodillas y clamó a Dios por ayuda. Poco después, empezó a cambiar. Se sentía inundado de un nuevo propósito. Se involucró en el gobierno y ahora sirve en el Senado Nacional de Filipinas. Cuando el coronavirus se extendió por su país, donó cientos de miles de mascarillas a personas vulnerables, junto con 5 autobuses para llevar a los trabajadores de la salud por Manila. Como descubrió Manny Pacquiao, no puedes encontrar un propósito en tu vida si te concentras únicamente en ti mismo. Tienes que ponerte en las manos de Dios para que Él pueda usarte para bien. La verdad es que no hay otra fuente genuina de propósito. Cuando te concentres solo en ti mismo, terminarás sintiéndote vacío e inútil. Necesitas invertir en tus bienes terrenales y eternos. Cuando piensas en Dios, probablemente no te venga a la mente la palabra inversión. Las finanzas y la fe no parecen compañeros de cama naturales. Es cierto que el dinero no puede comprar la salvación espiritual, pero la idea de la inversión no es ajena a la Biblia. De hecho, la Biblia nos anima a invertir en esta vida y en la próxima. El mensaje clave aquí es, tienes que invertir en tus bienes terrenales y eternos. Primero, debes cuidar tus bienes terrenales, es decir, tus finanzas. Según las enseñanzas de la Biblia, todo lo que tienes pertenece a Jesucristo, y Él te ha confiado que lo cuides con prudencia. La Biblia ofrece consejos para ayudarnos a hacer precisamente eso. Tomemos Proverbios las 13 y 11, que dice, el que recoge dinero poco a poco lo hace crecer. O Proverbios 27 2.23, que nos aconseja, asegúrese de conocer el estado de sus rebaños, preste especial atención a sus rebaños. Si bien la mayoría de nosotros no cuidamos rebaños de ovejas hoy en día, la Biblia nos dice que seamos responsables con los recursos que Dios nos ha dado. Eso significa evitar el despilfarro de gastos y deudas y, al mismo tiempo, ahorrar e invertir con prudencia. Pero no importa lo bien que administres tus finanzas en la tierra, es solo una inversión a corto plazo. No puedes llevarte tu cartera de acciones cuando dejes esta vida. Entonces, ¿qué significa invertir para la próxima vida? Según el autor, esto implica invertir en la palabra de Dios. Es decir, lee la Biblia con regularidad. Si te sientas con la Biblia solo 5 minutos al día,
podrás extraer lecciones enriquecedoras. Mejor aún, coge un lápiz y subraya las partes que te impacten. En lugar de pasar todas esas horas navegando por las redes sociales, haz esta inversión espiritual para esta vida y más allá. Otra forma de invertir en la palabra de Dios es difundirla. Al compartir las Escrituras, nunca se sabe el efecto que podría tener. Podrías iniciar una gran reacción en cadena, llevando a muchos otros a Dios. También debes invertir en la obra de Dios en la tierra. Esto significa, sencillamente, hacer obras buenas y caritativas. Podrías trabajar como voluntario en un banco de alimentos, convertirte en formador de primeros auxilios o asesorar a las personas sobre la presentación de sus declaraciones de impuestos. Por último, hay un lugar donde puedes dedicarte por completo a Dios, tu iglesia local. Allí encontrarás a muchos otros invirtiendo en la palabra de Dios y en sus obras, para esta vida y la próxima.